Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles que si pueden abrir sus Biblias en Mateo 16. Y me lo indican con un amén. Mateo 16, 13. Leer, voy. Reconocido, ¿verdad? Entre los creyentes de Cristo, ¿verdad? Y también es un tema de controversia, ¿verdad? Y de discusión entre los creyentes y seguidores de Cristo, de qué realmente es el significado de estas porciones y qué es lo que realmente está tratando de comunicar Jesús, ¿verdad? Y como en varias ocasiones debemos de interpretar la Biblia con la propia Biblia, ¿verdad? El lenguaje y las descripciones y los ejemplos metafóricos, ¿verdad?, que usan en esos tiempos significaban algo para ellos. Y cuando nosotros venimos a leer las escrituras, nosotros queremos traer ese lenguaje y entenderlo a nuestra vida, a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y a veces hay un conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos en su cultura y no conocemos qué es lo que hay de diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre investigar qué realmente significaba para ellos, para saber qué significa para mí. Amén. Y vamos a leer Mateo 16, 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que era Jesús el Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué tan famoso es este pasaje entre muchos creyentes? Muy famoso, ¿verdad? Conocemos a lo mejor una imagen, ¿verdad? De como le dicen San Pedro, ¿verdad? ¿Con qué? Enfrente de un gate, ¿verdad? De unas puertas en las nubes y con una llave. Sí han reconocido o visto una imagen similar o así, ¿verdad? Y eso es lo que a lo mejor se puede interpretar a primera vista, que eso es lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? Pero para saber realmente qué es lo que significaba y qué es lo que estaba tratando realmente de decir Jesús, tenemos que sacar esa imagen y quitar el lenguaje o lo que conocemos nosotros ahorita y ir para atrás y meternos en esa cultura y en ese lenguaje. Amén. Y mi enfoque, ¿verdad?, va a ser en este versículo, en el 18, y iba a ser 19, pero solamente lo hice en el 18 porque si hago el 19 que dice: y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, es
otro tema y serían otras 3 horas. Amén. So, vamos a ver qué es lo que significaba este nombre. ¿Verdad? Después de esta confesión que Pedro hace, que Jesús era el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Jesús le dice, de cierto te digo que eres Pedro, ¿verdad? Y si lo leemos en el lenguaje griego, ¿verdad? Sería, tu nombre es Petros, y vendría a ser una palabra masculina, ¿verdad? Y cuando dice sobre esta roca es Petra, ¿ok? So, Petro y Petra es el nombre masculino, Pedro, y Petra, piedra, el nombre femenino. Y hay esta distinción porque los teólogos hacen esta distinción, ¿verdad? Pero si vemos en el lenguaje que muchos creen que el Señor Jesús estaba hablando, que era en arameo, lo que viene a decir es tu nombre es Cefas, y sobre esta Cefa, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. So, el nombre no tiene esa distinción de palabra femenina o masculina, sino que es exactamente la misma, sin esa distinción. Y dicen los teólogos que esta traducción, ¿verdad? Nosotros vemos Pedro y piedra, y esta distinción que es similar al hebreo o al arameo, que diga solamente existe en francés, que dice tú eres Pierre y sobre esta Pierre edificaré mi iglesia. Y eso es algo que uno debe de estar consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces en las escrituras hay juegos de palabras, ¿verdad? Hay juegos de palabras y hace la interpretación totalmente diferente y la lleva a otro rumbo de la cual nosotros pensamos que es. Y muchos asocian este nombre de Pedro, que significa piedra, con la confesión que acaba de hacer Pedro, que es una confesión que Jesús era el Hijo de Dios, una confesión con fe, una confesión con certeza y con firmeza, que viene a ser asociada con una piedra, ¿verdad? Algo que es duro, es firme, es casi inmovible. Amén. Y así como la confesión de Pedro, ¿verdad? Venimos todos nosotros, ¿verdad? A venir a tener una confesión semejante a la de él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y es lo que viene a decir Pedro, ¿verdad? Dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que viene a decir Pedro? Que tú eres el Cristo, a Jesús. Amén. Y él viene a decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos piensan que, o ven a Pedro, ¿verdad? Vemos esta controversia que fue el primer papa, ¿verdad? No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Y de allí viene a establecerse la iglesia romana, ¿verdad? Católica romana, que dicen que el primer papa fue Pedro porque Jesús dijo que él era la roca, porque su nombre era Pedro o piedra, ¿verdad? Que es roca, lo mismo. Pero al contexto, a lo que nos dice las escrituras y nos viene explicando desde el principio, ¿verdad? Cuando Israel viene a profetizar sobre sus hijos, también él le llama a Dios roca. Amén. Y no se me pasó poner el pasaje, ¿verdad? Pero también en Deuteronomio 32:4 dice,
Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud de verdad. Sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. ¿Y qué es lo que viene a decir? Él es la roca. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando de Dios. Deuteronomio 32:18, que es lo que dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, de Dios tu creador. ¿Y a quién nos está dirigiendo Deuteronomio, que es la roca? Que Dios es la roca. Segunda de Samuel 22:3, perdón. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo a Samuel? ¿Quién es la roca? Dios. Salmos 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confié, mi escudo y fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué es lo que nos viene a decir a la mitad de las escrituras en Salmos? ¿Quién es la roca? Dios. Amén. ¿Acaso Jesús estaba diciendo que Pedro era la roca? De cierta manera, pero las escrituras nos vienen diciendo desde el principio que ¿quién es la roca? Dios, ¿verdad? Esa interpretación de que la autoridad y el liderazgo de la iglesia se le dio totalmente a Pedro es totalmente desmentido aquí con las escrituras, ¿verdad? Y así en Salmos 18:31 viene a decir lo mismo. Salmos 18:46, llama a Dios la roca. Isaías 17:10, Habacuc 1:12 también dice que Dios es la roca. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué es lo que las escrituras desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento nos viene diciendo? ¿Quién es la roca? Dios. Jehová es la roca. Y así nosotros no interpretamos a nuestro ver quién es la roca, sino que las propias escrituras nos están viniendo diciendo y nos están dando la interpretación de quién es esta roca. Y cuando predico, me gusta pensar que vengo construyendo algo, ¿verdad? Desde el principio, y voy llegando hasta arriba, hasta el, como diríamos, el clímax de lo que estoy tratando de enseñar o predicar. ¿Ok? Vemos que la roca en las escrituras es Dios. Y es algo bien marcado y es algo muy importante saber quién es la roca, ¿verdad? En las costumbres antiguas vemos que cuando iban a construir un edificio, el terreno perfecto era sobre una roca. Lo más cerca que yo puedo describir esto es si han ido como al mar, ¿verdad? Que hay como plataformas que es pura roca. No son piedras chiquitas ni tierra mezclado con piedras, sino que es una plataforma de roca. ¿Sí las han visto, hermanos? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Y también en esa geografía, en esa parte del mundo en Israel, hemos visto fotos, ¿verdad? Y el terreno de allá es casi similar. Montes que se ven que son de pura piedra, ¿verdad? Y en esos tiempos el terreno perfecto era así, roca sólida,
para construir un edificio. ¿Por qué? Porque era un buen terreno que nos iba a mover. Y vemos en el Sermón del Monte que Jesús hace referencia a esto, ¿verdad? Que dice que el hombre necio o insensato viene a construir su casa sobre la arena, pero más el sabio construye su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Amén. Todo esto, todos estos versos los tenemos que juntar para ver qué es lo que está tratando de decir aquí. Ya tenemos quién es la roca, ya sabemos, y estos pasajes dice que va a edificar su iglesia sobre la roca. Estamos hablando de construcción, de edificación de algo, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es el terreno perfecto, que es terreno sólido de roca. Y sabemos quién es la roca. Amén. Ahora tenemos que ver a dónde está este terreno perfecto. Porque lugares similares así de plataforma de rocas podemos encontrar a lo mejor en muchos lugares. Amén. Pero cuando los profetas vienen a hablar sobre la construcción del templo de Dios, tienen un lugar en específico. Miqueas 4:1-3 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes, y más alto que los collados, y correrán los pueblos, vendrán muchas naciones, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que el profeta está tratando de decir aquí? ¿Cuál es su visión? Que el templo de Dios estaba en un monte. ¿Dónde tienen en mente o la visión los profetas que va a ser el templo de Dios? Dice sobre un monte. Porque no solamente esta escritura habla que las naciones iban a subir al monte de Jehová. Hay más escrituras que hablan de subir al monte de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque arriba de ese monte iba a estar el templo de Dios. Isaías 2:2 dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vemos aquí que también el monte de Jehová es exaltado. ¿Para qué? Para que todas las naciones corran hacia allá. ¿Y por qué van a correr hacia allá? ¿Por qué? Porque allá está el templo de Dios. Ya sabemos que el terreno perfecto, vuelvo a repetir, es roca sólida. Sabemos quién es la roca, que es Dios, Jehová. ¿Y dónde está este terreno perfecto? Arriba de un monte. Amén. ¿Cuál es su visión que usted tiene en su cabeza ahorita? Un monte sólido de roca. Amén. Y a mí me gusta visualizar todo esto en mi mente, ¿verdad? Y espero que usted también. Dice, el fundamento. Ahora vamos a empezar la construcción de este templo. Ya tenemos la geografía perfecta, que es en un monte. Tenemos el terreno perfecto, que es la piedra. Ahora vamos a empezar a construir. Isaías 28:16 dice: por tanto, por tanto, Jehová el Señor dice: sí, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí viene a decir
Jehová, yo pondré una piedra. Amén. Y vemos que yo investigando sobre qué es esta piedra, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba con los líderes religiosos, ¿verdad? Y no lo aceptaban, él decía, ¿acaso no has escuchado de las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser qué? Piedra del ángulo, ¿verdad? Y lo que yo encontré, ¿verdad? Es que la primera piedra para construir un edificio, ¿verdad? Sabemos que son en shape, ¿cómo es? En, what's shape in Spanish? Shape. En forma, ¿verdad? En forma como cuadrados o un cuadrado más largo, no sé cómo se llama, ¿verdad? Siempre para empezar a construir ponían una piedra en el primer corner, en la primera esquina, y de allí de esa esquina ya se iban y ya construían lo demás del edificio. Esa es la piedra angular. Amén. De allí se basaban para edificar derecho, ¿verdad? Y de ahí empezar. Vemos que Jesús viene a ser esta piedra, la primera piedra para empezar a edificar este templo. Amén. Y también hay otra piedra angular que no ve en las... me voy a referir a esto, ¿verdad? A las fotos de las ciudades antiguas, que las entradas o así pasajes como hallways son en arco, no son así, ¿verdad? Como en cuadro de arriba, eran en arco. Y hay una piedra en medio, ¿verdad? Viene el arco así y hay una piedra que se distingue, o un bloque en medio, ¿verdad? Que une todas las piedritas así. También a eso se le llamaba una piedra angular, ¿verdad? Y vemos que las escrituras también dicen que esa piedra angular está sobre todas, ¿verdad? Eso también tenemos que tener esto en mente. Ya vemos quién es esta piedra, esta primera piedra de fundación. De fundación, ¿por qué? Porque va abajo, ¿verdad? Es la primera piedra. Y como vuelvo a decir, Jesús se refería a él mismo cuando hablaba con los líderes religiosos para referirse a él mismo como la piedra reprobada por los edificadores. En esos tiempos, a los escribas se les decía que se les refería y se les consideraba que ellos eran edificadores del templo. Y no solamente del templo, sino del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que ellos vienen a ser edificadores? ¿Por qué? Porque los escribas eran los intérpretes de la ley, que tenían que estudiar la ley, interpretar la ley y enseñar la ley al pueblo, ¿verdad? Y así el pueblo no se iba a descarriar a buscar a otros dioses o a alejarse de Dios, sino iban a estar conscientes y iban a tener la sabiduría, ¿verdad? De siempre adorar a Dios verdadero. Y a ellos se les refería como edificadores. Por eso Jesús dice que la piedra que rechazaron los edificadores. ¿Por qué? Porque los edificadores estaban hablando de ellos. ¿Y por qué lo rechazaban? Vemos que en las escrituras dice que muchos creyeron, pero a causa de los fariseos dice que no decían nada. Y cuando otros querían ser seguidores de Jesús, dice que habían hecho complot para que todo el que confesara y fuera seguidor de Jesús lo expulsaran de la sinagoga. Y así viene a decir Jesús, dice, ustedes no ni entran y ni dejan entrar a los demás. Y este pasaje, ¿verdad? Esta referencia que siempre hace Jesús a estos líderes es Salmos 18:22, la piedra
que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza. Y Pedro aún lo dice aún más claramente. ¿De quién es esta piedra del ángulo? Pedro en Hechos, ¿verdad? Para y dice, se para entre la multitud, ¿verdad? En Hechos 2 y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Viene a confesar nuevamente Pedro que Jesús es esta piedra y que solamente en él hay salvación. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Que Jesús es esa piedra de fundación del templo. Amén. Y vamos a ver por qué Pedro también es una roca. Y no solamente Pedro. Ya me estoy empezando a emocionar, hermanos. Ok, ya estamos construyendo este edificio sobre este monte, sobre este terreno que es roca. Y la primera piedra que ponemos es Jesús. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es Jesús. Jesús es el fundamento de este templo, el fundamento de nuestra fe. Y viene a decir, y edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué quiere decir iglesia? Es eclesia, que viene a ser congregación o reunión de gente, ¿verdad? Vemos que en Éxodo, cuando se congregaron y se les bueno, en inglés usa mucho esta palabra, the congregation, ¿verdad? Y cómo es que nosotros nos referimos también cuando venimos a este edificio a adorar a Dios. Dice, vamos a congregarnos, vamos a la congregación. ¿Por qué? Porque diferentes, ¿verdad?, personas de diferentes razas, de diferentes tipos de familia, ¿me entiende? Muchas personas, mucha gente viene a esta congregación. Y no solamente aquí, sino hay muchas congregaciones en todo el mundo, ¿verdad? Y esto viene a ser la eclesia, la congregación. Y empezamos a edificar esta iglesia. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Efesios 2:19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí le está hablando a la congregación, a los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, ya no solamente era Jesús, ¿verdad? Él era Jesús, la primera piedra y el primer fundamento, pero también el fundamento vienen a ser los apóstoles. ¿Por qué? Por su predicación del evangelio, por la fe que ellos tenían en quién, en el primer fundamento que era Jesús. Dice, edificando sobre el fundamento de los profetas, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, venimos a decir esta palabra otra vez, este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas porciones de las Escrituras? Que todos los que hemos creído y que estaban creyendo en ese tiempo vienen a estar edificando, vienen a ser parte de esta edificación, de este templo de Dios. Y como vimos también,
los apóstoles eran vistos como fundamento, como lo que seguía, estas piedras que seguían después de esa piedra del ángulo, ¿verdad? Porque no solamente podemos edificar un edificio con un bloque, sino con muchos. Amén. Y sabemos que en nuestros países latinos las construcciones no son de madera como aquí, ¿verdad? Son de bloques. Ponen el primer bloque, pero tienen que comprar más para terminar el edificio. Y dice que este edificio bien coordinado va creciendo cada vez más. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y quiénes los que se van agregando a este templo? Los nuevos creyentes. Y así como Pedro fue el primero en levantarse a predicar, en Hechos 2:14 en adelante, dice que su predicación fue hacia los que estaban viendo que el Espíritu de Dios estaba derramando. ¿Y qué es lo que leemos en estos pasajes? Que muchos creyeron. Amén. Y en Juan 21:15 al 17, ¿qué es lo que Jesús le viene a decir a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que le viene a decir después? Pastorea, ¿qué? Mis ovejas. Y así como le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi casa. Jesús no solamente estaba diciendo, solamente soy yo, sino que también tú eres esa piedra. Y que somos nosotros que estamos edificando este templo de Dios, este templo espiritual. Y con esto vemos por qué Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres una piedra. Amén. Y así es como se va edificando este templo espiritual. Primera de Corintios 3:9 al 17 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios, ¿qué dice? Le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo de Dios? Muchas veces he escuchado que a lo mejor, ¿verdad?, por nuestra ignorancia, decir, no, mi cuerpo es un templo de Dios. Pero ¿qué es lo que las escrituras nos vienen a enseñar? Que todos juntos venimos a ser este templo de Dios. Un templo santo, donde dice que ¿quién mora en este templo? El Espíritu de Dios. Así que
¿Cuál era la visión de estos profetas? Que el monte de Dios sería exaltado y que las naciones iban a correr al monte de Dios. ¿Por qué? Porque sobre este monte iba a haber un templo. ¿Y quién es ese templo? Toda la iglesia. Es este templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:4-10. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en él, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién da gloria a Dios porque alcanzó esa misericordia? Amén. Qué afortunados de haber alcanzado esa gran misericordia y así venir a ser piedras vivas para edificar el templo de Dios. Amén. Porque es que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una piedra. Porque Él vino a ser parte de este templo vivo. Viene a ser una piedra viva. No era porque Él lo estaba poniendo sobre todos sus compañeros, los apóstoles. No era porque Él iba a ser la cabeza de la iglesia, sino que porque iba a ser parte de esta obra de Dios. Que desde el principio de Génesis, ¿verdad? Vemos que se empieza a desarrollar esta historia, esta voluntad perfecta de Dios en construir este templo. A David se le dijo que le iba a construir una casa que no iba a tener fin y un reinado que no iba a tener fin. Y a través de las escrituras vemos este cumplimiento en estos pasajes. Las escrituras dicen y siguen diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, de la iglesia. ¿Sabe? En esos tiempos las puertas, the gates,
no solamente se referían a puertas literales, ¿verdad? Un portón literal, sino que a las puertas de estas ciudades se juntaban el rey, los altos líderes políticos de esos tiempos, y era allí como su punto de reunión. Y todo aquel que que quería o que buscaba justicia, ¿verdad? Un tipo de juicio, venía a las puertas. ¿Por qué? Porque ahí era esta congregación. Es como si uno va a la corte, ¿verdad? A las puertas es donde era este lugar, este punto de reunión. Un ejemplo es en 2 Samuel 15:2. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Vemos que aquí se venía a la puerta a buscar juicio. Proverbios 31:23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y vemos que en las escrituras los ancianos en esos tiempos, ¿verdad? En el pueblo de Israel eran estimados como altos políticos, ¿verdad? Que traían sabiduría y juicio. Pero ¿qué es las puertas del Hades? Donde había esta reunión, o estos concilios se reunían para juicio, ¿verdad? El Hades quiere decir la tumba, o sea, quiere decir muerte. Si se juntaban a las puertas, ¿era para qué? Para traer, no para traer vida ni juicio, sino para traer maldad, injusticia y muerte. Así como los líderes religiosos, cuando se juntaban para traer complot y tratar de acusar a Jesús por cualquier cosa, ¿para qué? Para matarle. ¿Y qué es lo que vemos después de la predicación de Pedro y Juan, cuando van y sanan al paralítico? El concilio se junta, ¿para qué? Para golpearles. Y no solamente les pasó a ellos, sino que vienen y se juntan para perseguir la iglesia. ¿Quién ha leído Hechos? Y vemos que empieza esta gran persecución en contra de la iglesia. Y no solamente los quieren maltratar, los quieren golpear, los quieren hacer violencia, sino que los quieren matar. Pero Jesús dice: las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de ¿quién? De la iglesia. Y cuando ellos se juntaron para traer muerte a la iglesia, ¿qué es lo que hizo? Lo único que hicieron era que ellos se dispersaran y llevaran el evangelio ¿a dónde? A otros lugares. Su conspiración de ellos vino a traer la expansión de la iglesia. Y vemos que aún 2000 años después, su conspiración no ha funcionado. ¿Por qué? Porque aún ahorita nosotros estamos reunidos como la iglesia y el templo de Dios. Y no solamente en Burlington. Amén. No solamente en Burlington, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eso es lo que ha traído las puertas del Hades. Las puertas de conspiración de muerte solamente ha traído que la iglesia se expanda y que lleven el evangelio aún a otros lugares que nunca pensaron en esos tiempos. Amén. Y gracias a Dios, porque la misericordia está alcanzando aún a más gente.
Y damos gracias a Dios por la vida de todos esos evangelistas que tuvieron que perder la vida, pero aún así la ganaron. ¿Por qué? Porque sus almas están con Dios y han traído más vida a otros y más misericordia a otros que la necesitaban. Amén. Esto es lo que Dios me ha dado para compartir, hermanos. Les quiero pedir que se pongan sobre sus pies y así tomar el tiempo de dar gracias a Dios, de dar gracias por su grande misericordia. Gracias por esta oportunidad de ser piedras vivas en el templo de Dios. Amén. Pastor. Sí, ¿a dónde están? Cierren sus ojos, levanten sus manos. Vamos a orar en esta noche. Jesús, en un momento, Él dijo que aquel que hacía su palabra, aquel que entendía su palabra y la ponía por obra, Jesús dijo, es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Cuando escuchamos y cuando entendemos la palabra de Dios y la hacemos o la cumplimos, estamos poniendo o edificando en algo sólido, en algo seguro, porque la palabra de Dios es segura, en algo estable, porque la palabra de Dios es para siempre, en algo que permanece, porque la Biblia dice que todo lo que usted haga o yo haga va a estar allí como un tesoro delante de Dios, que nadie se lo puede robar, que no se pudre, sino que permanece. Cuando hemos edificado nuestra vida en su palabra, hemos edificado nuestra vida en algo verdadero, en algo sólido. Y no solamente en algo sólido, en algo fuerte, que nada ni nadie podrá destruir todo aquello que tú y yo hemos edificado. Que nadie podrá destruir lo que la iglesia ha edificado en esa piedra. La piedra del ángulo, que es Jesús. Hemos creído en Jesús. Hemos creído en su palabra. Hemos creído en algo que siempre va a estar ahí, que no va a cambiar, que siempre va a ser el mismo. Los gobiernos transicionarán, cambiarán. El hombre cambiará o transicionará. Las cosas, los tiempos. Pero damos gloria a Dios que estamos en algo, en alguien que siempre estará ahí. Y aunque tú y yo quizás nos retiremos un poco o vayamos y vengamos, Él estará allí, porque Él es la roca. Él nunca se moverá. Él nunca cambiará el amor que Él tiene para ti.
Y lo que Él tiene para nosotros nunca cambiará. Siempre estará ahí. Hoy nos damos cuenta. ¿Por qué somos fuertes? Porque hemos edificado nuestra vida en algo fuerte. Hoy nos damos cuenta. Porque nuestra vida toma estabilidad. O podemos permanecer. O podemos mantenernos. Porque estamos parados sobre la roca. Quizás las malas noticias o las cosas cambian. Pero hay alguien que nos hace fuerte para que usted y yo no cambiemos. Es el Señor. Es Cristo. Es el Señor, Él es. Por eso tu corazón, tus pensamientos son fuertes, son sólidos. Pues que has creído en la roca que es Cristo. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por la oportunidad que tú nos das. A veces no nos damos cuenta por qué somos fuertes. A veces no nos damos cuenta por qué somos sólidos. A veces no nos damos cuenta por qué hay firmeza en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. A veces pensamos que somos nosotros, que es nuestra sabiduría. Pero en esta noche, Señor, nos hemos dado cuenta que eres tú el que fortalece nuestra mente, el que fortalece nuestros pensamientos, el que fortalece nuestro corazón y lo hace fuerte como una roca. Oh, gracias Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Por eso usted es fuerte. Por eso somos fuertes. Por eso a veces que hay la oportunidad de cambiar, pero el Señor está ahí, que no te deja cambiar, que te mantiene y que te hace fuerte. Él es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Él es bueno. Qué bueno, hermanos, que ha estado en la casa de Dios en ese día. Gracias, hermana Sinaí, por ese mensaje. Hermano Ascensión, qué bueno que ha salido de ese encierro, de esa enfermedad. Hermano Freddy, donde está hermana Pilar, su familia, qué bueno que han salido de ese proceso. Amén.